Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos. Amén. Pido, Señor, que me guíes a dar un mensaje que pueda ser de valor para otros. Amén. En tu nombre, Señor. Amén. Amén. Lo de hoy va a ser más testimonial, porque Eduardo, antes de irse, me decía que le parecía que sería bueno que yo hablara sobre lo que significa ser extranjero y cómo lo he vivido, y hay muchos que están pasando por eso, y entonces estoy obedeciendo. A veces me cuesta decidir de qué hablar. Algunas de las cosas que por ahí cuento tal vez las he contado anteriormente, algunas no, así que si me repito, discúlpenme. No te preocupes, no. Además es un tema que por ahí me emociona, así que por ahí lloro, porque soy llorona, así que también pido disculpas por eso. Voy a empezar con una breve reseña de nuestra vida, de la familia Swindoll y después Ducasa Swindoll, o como le quieran llamar. Voy a empezar a partir del traslado de mis padres a Resistencia Chaco, en Argentina, en noviembre de 1959. Yeah. Ahí conocimos a Elisa. Ellos fueron como misioneros para proclamar las buenas nuevas del reino de Dios a otras tierras. Aleluya. Muchos de los habitantes de Miami son extranjeros y yo misma he sido extranjera una gran parte de mi vida. Me consta que es difícil, que lleva tiempo adaptarse a costumbres nuevas, idioma nuevo, y tantas cosas que son diferentes, expresiones idiomáticas, hasta el humor es diferente, porque lo que le resulta gracioso a un argentino no le resulta gracioso a uno de aquí, es así. En Perú también tendrán su humor. Hay cosas que nos causan gracia y otros dicen, ¿y eso por qué te causa gracia? Para que te cause gracia tenés que haber vivido en ese país para poder comprender ese sentido del humor, ¿verdad? Aprender un idioma nuevo, en especial cuando se es adulto, es bien difícil. De niño no tanto, porque los niños, no sé, es como que tienen una flexibilidad, el cerebro tiene otras capacidades y pueden incorporar cosas con mucha mayor facilidad. Los que son adultos, no tanto. Y cuento lo que mi padre siempre contaba, que cuando él fue a Argentina, él ya sabía algo de castellano, porque había estado antes en México un tiempo, y había estudiado castellano, pero no tenía fluidez, ¿no? Le faltaba vocabulario, y él siempre decía, sentía como que tenía un montón de palabras en la mente, pero tenía un embudo en la boca y me salía un hilito de palabras, dice, esa era la sensación que le producía. Puedo entenderlo perfectamente. Y que a veces quedaba con un dolor de cabeza, del esfuerzo de tratar de comunicarse en ese idioma que no era el propio. Yo no tengo muchos recuerdos de haber aprendido el idioma, porque cuando fuimos a Argentina yo tenía casi 6 años. Llegamos en noviembre y en febrero cumplí los 6. Así que empecé primer grado en Resistencia Chaco. Y no recuerdo. Supongo que me habrá costado, supongo que habré dicho barbaridades y todo eso, pero en mi recuerdo no está. Eso se borró. La única escena que tengo en mi recuerdo es cuando llegamos a Resistencia, que fuimos en tren desde Buenos Aires, y cuando llegamos a Resistencia nos esperaba un grupo, que se ve que ya sabían que llegaban mis padres, y había un grupo esperando afuera del tren, y recuerdo, todos muy contentos, y mi papá, recuerdo que me pasó por la ventanilla del tren a alguien que yo no conocía. Supongo que a Julie también, no me acuerdo, solamente tengo ese recuerdo, que me pasaban por la ventanilla del tren. Y después tengo una escena que estamos Julie y yo sentadas, creo que era una escalerita o algo, no me acuerdo, mientras mi papá y mi mamá saludaban a la gente y nosotras dos sentadas, y no entendíamos nada y nos reíamos. Esa es la escena que tengo de aprender el idioma. Pero bueno, lo aprendí.
lo aprendí bien. Cursé toda la escuela, tanto primaria como secundaria, en Argentina. Así que por mucho tiempo sentía que tenía mayor dominio sobre el castellano que sobre el inglés. Si bien en casa se hablaba en inglés y mis padres siempre se preocuparon por mantener el idioma y proveernos libros para leer inglés y nos daban clases de inglés. Mi mamá era profesora de inglés, había sido maestra aquí antes de ir. Y mi papá siempre involucrado en literatura, tanto inglés como castellano, así que el idioma era una cosa que se manejaba tanto inglés como castellano en casa. Ahora, lo que sí recuerdo es cuánto extrañaba a mis abuelos y a mis parientes. Hasta el día de hoy me produce tristeza. Es un tema que, de todos los temas que tienen que ver con el vivir en otro país, ese es el tema que más me ha dolido. Porque siento que no pudimos tener una relación con nuestros parientes. Hoy en día tenemos FaceTime, tenemos WhatsApp, tenemos un montón de cosas que facilitan la comunicación aun cuando no estamos cerca. Pero no existía en aquel entonces, ni siquiera teníamos teléfono. Conseguir teléfono en Argentina era casi imposible. Y hablar por teléfono era carísimo, así que todo era por carta, y por carta ustedes saben que hasta que va la carta y vuelve y pida que no se pierda la carta en el camino, a veces pasaban semanas o hasta un mes podía pasar hasta que uno tenía la respuesta. Así que no era una comunicación muy fluida, que digamos. Y cuando había alguna cosa importante, una emergencia, un telegrama, eso era. Cuando falleció mi bisabuelo, nos llegó un telegrama de su fallecimiento. Así que entiendo lo difícil que es esto. Además, con mis características físicas, era difícil pasar desapercibida como una más del montón. Si ustedes ven eso, ¿van a pensar que soy argentina? No, parezco recién bajada del avión. Así que mis características no combinaban con las características de la mayoría ahí. Además, para complicar más la situación, nos mudamos un par de veces dentro de Argentina. Estuvimos en Chaco más o menos 1 año y 3 meses, una cosa así, y nos mudamos a Santa Fe, porque las puertas se le cerraron en Chaco. Hubo una situación y la cosa se cerró y mi papá, orando, sintió que el Señor le decía que fuera a Santa Fe. Y en Santa Fe no conocía a nadie, pero él sintió que ahí era donde tenía que ir. Habría muchas más cosas para contar, yo estoy resumiendo y hay cosas que me gustaría contarles, que algunas ya las saben, que son muy lindas, pero no me da el tiempo. Entonces simplemente aclaro que se le cerró la puerta y entonces fui a Santa Fe. En Santa Fe estuvimos desde enero de 1961 hasta octubre de 1963 y mi mamá estaba embarazada de Gloria. Nos habremos mudado algo así como en enero y Gloria nació en marzo. Y sé que esa experiencia fue muy difícil para mi mamá, porque era todo muy diferente, la forma que se manejaba el parto, el cuidado del bebé. Recuerdo que cuando estaba internada, ella tenía una forma de poner los pañales, decía, no, así no se pone, se pone esa. Y en Argentina usan unos pañales con un chiripá y qué sé yo, mi mamá jamás había usado un chiripá. Ella acá había usado pañales con esos alfileres de gancho especiales para los pañales, y allá era, no, ¿cómo le va a poner un alfiler? Y bueno, así que ella sufría. El tiempo que estuvo en el hospital o la clínica, para ella fue una especie de tortura. Y es otra cosa a la que nos enfrentamos cuando vamos a otro país, que nos encontramos con diferencias en las costumbres y no nos entendemos mutuamente, ni ellos a mí ni yo a ellos, ¿verdad? Pasa eso. En octubre de 1963 volvimos a Estados Unidos, toda la familia. Yo supongo, no lo sé con seguridad, pero supongo uno de los motivos principales que mi
estaba enfermo, el papá de mi mamá estaba muy enfermo y de hecho falleció, es decir, llegamos en fin de octubre del 63 y mi abuelo falleció el 2 de enero del 64. Yo recuerdo, estábamos viviendo con mis abuelos en ese tiempo y recuerdo que mi abuelo tenía un cáncer de cerebro y a veces el cerebro no le funcionaba muy bien y, por ejemplo, dormía de día, estaba despierto de noche. Recuerdo que tenían que estar con él a la noche, acompañarlo, porque de repente se levantaba, caminaba por la casa. Y bueno, el día después de Navidad, el 26 de diciembre, que había nevado, cosa rara que nunca nevaba, pero había nevado y mucho, y tuvieron que ponerle cadenas a los autos, a las ruedas. Viajamos a Houston y lo internaron a mi abuelo en el hospital MD Anderson, que es un hospital que especializa en cáncer, en oncología, y bueno, y allí falleció. Estuvo cuando llegamos, 26 o 27 de diciembre, hasta el 2 de enero que falleció. Recuerdo haberlo visitado allí y que estaba en una carpa de oxígeno. Es lo único que recuerdo de eso. Y después tuvimos el funeral. Como suele suceder en la vida, falleció mi abuelo en enero y en febrero nació mi hermano, porque mi mamá estaba embarazada también de mi hermano cuando fuimos a Estados Unidos. Así que David nació el 27 de febrero. Así que a veces se da un funeral y después un nacimiento, que esa es parte de la vida, ¿verdad? Al terminar ese año escolar, mientras estábamos allí, mi papá viajaba por ministerio a distintos lugares y ahí van pasando fotos de la familia para que vayan viendo cómo se va agrandando la familia y los cambios. Cuando terminó el año escolar, que aquí termina, no sé si en fin de mayo o junio, no me acuerdo, nos mudamos a Topeka, Kansas, porque el pastor Ray Brooks, que fue el que lo invitó por primera vez a mi papá a Argentina, y por ese viaje fue que después fue a Argentina. Bueno, este pastor solía hacer viajes misioneros. Esta iglesia, aunque era pequeña, tenía un ministerio para misioneros. Era como que su enfoque era misioneros y ellos, por ejemplo, les manejaban las finanzas. La gente mandaba ofrendas a los misioneros y ellos lo manejaban, le pagaban los impuestos, cuidaban la cuenta del banco. Se dedicaban a ayudar a los misioneros de esa manera. Y como que tenían ese ministerio. Bueno, y este pastor justo tenía que hacer un viaje misionero, entonces mi papá fue a cubrir su ausencia, fue como pastor interino durante esos meses que él iba a estar afuera. Así que toda la familia vivimos en la casa de Ray Brooks durante ese tiempo. No me acuerdo cuándo fue que volvió y después volvimos a Texas, ¿no? Pero empezamos la escuela ahí, así que empecé quinto grado en Topeka, no sé qué grado estábamos, segundo. Y entonces, o tercero, yo estoy en quinto, bueno, ahora estaba en tercero. Empezamos allí, pero después cuando terminamos nos volvimos a Texas y después en diciembre volvimos a Argentina, a Santa Fe. Como verán, nos hemos trasladado una y otra vez. En diciembre del 64 regresamos a Santa Fe, a un barrio diferente del anterior. Y me olvidé mencionar que en Santa Fe estaban también con otra familia de misioneros de apellido Grisham. Ellos fueron a Santa Fe, ellos habían, tanto Milford como Addis, los esposos, habían sido compañeros en ¿cómo se llamaba la escuela donde fue? Como un seminario bíblico, una escuela bíblica, un college, no me acuerdo, en Texas. Y ellos habían sido compañeros de mi papá. Y ellos habían sido misioneros en África, un par de años. Una de las hijas nació en África, en Ghana, creo. Y después ellos vinieron a Argentina a ser compañeros de mis padres. Él, Milford, era impresor, así que él se trajo una imprenta. Que me acuerdo.
se trajo una imprenta. Y bueno, él llegó en el 61, el mismo año que nosotros nos mudamos a Santa Fe, llegó Grisham en junio, el 6 de junio del 61. Entre paréntesis, les cuento que ayer cuando estaba haciendo todo esto, había datos que no recordaba exactamente. Y entonces tengo un archivero que era de mi mamá, y dije, voy a buscar a ver si encuentro algo ahí. Yo estaba buscando, pensando en algo específico, pero al abrirlo me encontré con 2 carpetas que eran de todas las cartas circulares que escribió mi papá, desde antes de ir a Argentina. Todos en la carpeta por fecha. Pude encontrar todo tipo de información ahí. Como mi papá era súper organizado para mantener records, ¿no? Registros de las cosas. Bueno, y ahí descubrí que habían llegado el 6 de junio del 61, los Grisham. Así que cuando nosotros vinimos a Estados Unidos, los Grisham habían quedado a cargo de la obra allí en Santa Fe. Bueno, entonces ahí volvimos y durante ese tiempo en Santa Fe, junto con Milford Grisham, montaron una librería cristiana con imprenta. Y porque mi papá siempre tuvo no sé qué llamarlo, como el bicho, el impulso de todo lo que era literatura. Para él lo importante era tener literatura y poder distribuir literatura para extender el reino de Dios. Y entonces se combinaron. Grisham era el impresor y mi papá el que generaba la literatura. Ahí surgió la idea de hacer una pequeña revista que le pusieron por nombre Visión Celestial. Una revistita muy chiquita, ni siquiera no era tamaño revista, era una cosa así más pequeña. Pero ponían artículos interesantes, por ejemplo, de Watchman Nee y de otros así conocidos. Algunos, no sé si mi papá los tradujo, no sé quién traducía todo eso, pero eran cosas traducidas. Y con esa revistita empezó a mandar el Evangelio del Reino a otros lugares, a otros países. Esa revista, y esto lo pude comprobar en sus cartas circulares, llegó a tener una circulación de hasta 8.000 y llegó a 36 países en total. A través de esa revista, y leí en algunas de sus cartas, él tiene mensajes que le mandaba a la gente de cuánto habían sido bendecidos por esta revista y cuánto hacía falta en el mundo cristiano, etcétera, etcétera. Era una revista no denominacional, era para toda denominación, no tenía cosas específicas de ninguna denominación. Y mucha gente fue muy bendecida, y a través de la revista empezaron a conocer también a mi papá, y empezaron a invitarlo a predicar en distintos lugares. Y bueno, cada vez viajaba más, ese ministerio se fue haciendo cada vez mayor, y tanto viajó que finalmente dejó la obra en Santa Fe en manos de las manos muy capaces de la familia Grisham, y había otros también que habían estado ayudando. Entre paréntesis, también en la época que vivíamos ahí en Santa Fe, había jóvenes que vivían en casa, que venían, que mi papá les daba como clases bíblicas en casa, y vivían en casa. Hemos tenido, no sé, 7, 8 a la vez viviendo en casa, mujeres y varones. Y entonces él les daba clases bíblicas y después salían a evangelizar. Y también llevaban literatura cristiana. Algunas que se vendían, otras que se repartían. Imprimían folletos en la imprenta también que llevaban para evangelizar. Él iba con su acordeón en las plazas. Tenían un ministerio bastante grande, y hubo unos cuantos que se convirtieron allí en Santa Fe, pero bueno, ahí eso quedó en manos de los Grisham, y toda nuestra familia se trasladó a Buenos Aires. Eso fue en julio del año 67. Perdón, vale la aclaración.
Porque esa obra continuó. Ah, sí, quería decir eso, gracias por recordarme. Esa obra continúa en Santa Fe. La que está a cargo es una de las hijas de Grusha, es muy amiga de Julie, porque tenían dos hijas, Becky y Rachel. Becky era mi amiga, que era de mi edad, y Rachel era de la edad de Julie. Y Becky está en Texas. Ella se casó con un mexicano en un viaje que vinieron acá, y se casó con un mexicano, Raúl Valdés, y ellos viven en Hereford, Texas, desde entonces. Rachel quedó en Argentina, se casó con un muchacho argentino de familia italiana, de apellido Carafa, Julio Carafa. Han hecho una obra impresionante. Ellos, Julio y Rachel, han fundado una escuela, San Marcos se llama. Sí, y ahora llega hasta la universidad. Ahora llega hasta la universidad, desde los chiquititos hasta los grandes. Tienen reconocimiento del gobierno. Tienen reconocimiento del gobierno. Han hecho un gimnasio enorme, usan las reuniones ahí, a veces tienen otros tipos de eventos también en ese gimnasio. Han modificado el barrio en donde vivían, era un barrio pobre, y la acción de ellos ha modificado el barrio. Han hecho una obra increíble. Así que Eso es iglesia. ¿Ah? Eso es iglesia. Esa es la obra de Dios. Y quería decir también que uno de los jóvenes que vivía ahí con tu papá y eso es mi cuñado. Sí, que Tino. casado con mi hermana y que esta iglesia les está ayudando desde que ellos tuvieron ese accidente. Bueno, Tino, que muchos lo conocen, a Tino y Norma. Tino fue uno de los jóvenes que vivía en casa. Se llama Clementino Falcón, pero dicen Tino. Varios jóvenes allí. Varios jóvenes que después también siguieron en el ministerio de la palabra en la iglesia. Elvira Paniagua tuvo un trabajo muy... Ella ya falleció, pero tuvo una obra también muy buena. Y bueno, no recuerdo cuáles otros, pero varios que estuvieron allí. ¿Por dónde andaba? Nos mudamos a Buenos Aires. Y me faltó mencionar que antes, o tal vez lo dije al paso, antes de ir a Argentina, mis padres estuvieron en México, en la ciudad de Tasco, no sé cuántos meses, 3, 6 meses en realidad, no lo sé con seguridad. Así que ese fue el primer lugar donde fuimos, donde se hablaba castellano. Como verán, mi infancia fue bastante movida y cursé la escuela primaria en un total de 6 escuelas diferentes. En países diferentes, porque kindergarten empecé aquí, primer grado en Resistencia, segundo grado en una escuela en Santa Fe, tercer grado en otra escuela en Santa Fe. Vinimos a Estados Unidos, hice cuarto grado y después hice un pedazo de cuarto grado en Texas, un pedazo de quinto en Kansas. Volvimos a Argentina. Ahí volví a la escuela donde había estado en tercer grado, así que terminé ahí la primaria. Después empecé la secundaria en Santa Fe y a mitad de año nos mudamos a Buenos Aires. Así que... También, perdón, y pido perdón a quien moleste mi interrupción. Me parece que hay una parte importante con respecto a ser extranjero, que no fue fácil. O sea, vos lo estás contando como una parte buena, como una parte efectiva, pero fue mucho dolor también, y fue mucho, porque si queremos ponerlo actual, los inmigrantes que vienen, no es fácil. No. Todos esos logros que vos estás contando tuvieron un impacto en ustedes y en tus padres. Desde luego. Cuando les decían que se volvieran a su casa, ¿no? Sí. En carteles, en distintas cosas. Y digo, esa es la parte importante a destacar para los que inmigramos. Sí, voy a llegar a alguna cosa. En Buenos Aires empecé la mitad del primer año en la Escuela Nacional de San Isidro, Colegio Nacional de San Isidro, y ahí me quedé hasta terminar quinto. ¡Wow! Un logro. Fíjense que vivíamos en un lugar que se llamaba Martínez, que tomaba el tren para ir a la escuela, que era en San Isidro. Eran 2 estaciones de tren y ahí caminaba hasta la escuela. A mitad de quinto año, mis padres se mudaron otra vez a un barrio que quedaba lejos de la escuela, pero yo dije,
yo voy a terminar quinto año acá, aunque tenga que tomarme 3 colectivos, no me importa, aquí es donde voy a terminar quinto año porque no me quiero cambiar otra vez. Y Julie hizo lo mismo, ella estaba en tercer año y ella siguió los 2 años siguientes viajando hasta lejos porque no quería cambiarse de escuela. Ya habíamos cambiado bastante. Ahí no terminó mi experiencia de mudanzas. Mis padres sí, se mudaron ahí en el 91 a Buenos Aires, no, perdón, dije cualquier cosa. En el 67 se mudaron a Buenos Aires y finalmente allí permanecieron hasta mudarse a los Estados Unidos, Miami, en abril de 1991. Así que bueno, ahí fue donde después permanecieron más tiempo. Pero bueno, ahí no terminó ahí hay una foto en el auto que hicimos un viaje a Argentina, a Estados Unidos, cuando terminé la secundaria. O sea que en diciembre del 71, que ya me había puesto de novia con Lito, en noviembre del 71, pero vinimos a Estados Unidos, estuvimos los 3 meses de verano de Argentina, estuvimos aquí recorriendo por todos lados. Mi papá iba predicando en un montón de lugares y había comprado ese auto y viajamos en auto a todas partes. Recorrimos como 25 estados en el tiempo ese que estuvimos aquí. Y pasamos también tiempo con los parientes en Texas y todo eso. Ahí no terminó la experiencia de mudanzas. En el 73 nos casamos, Lito y yo, en abril del 73, y en el 79 le cayó del cielo, porque fue del cielo. Un día yo recibí una llamada y llamaba a alguien de la compañía Techint, que es una constructora. Decían que querían hablar con mi esposo porque tenían una oferta de trabajo para hacer. Así que mi esposo fue allá al centro para ver de qué se trataba esta oferta. No sabíamos ni de dónde había venido porque no teníamos ni idea. Y cuando volvió le digo, ¿y qué era? Me propusieron ir a Arabia. ¿Qué? Sí, Arabia. Resulta que un primo de él, que es ingeniero, estaba trabajando ahí en Arabia y se había enterado que uno de los médicos, porque ahí los que van a trabajar en Arabia arman unos campamentos y tienen que tener una cierta cantidad de médicos para atender a los obreros que están trabajando era un oleoducto, un gasoducto, las dos cosas, no me acuerdo. Y entonces uno de los médicos se había ido, había tenido algún problema y se fue. Y entonces él les propuso que llamaran a su primo, que también era médico. Así que así fue una provisión de Dios. Nosotros en ese momento estábamos viviendo en 2 cuartitos y ya teníamos la tercera hija que acababa de nacer y teníamos 2 cuartitos. Y esta oportunidad de hacer ese viaje nos iba a proveer los fondos para terminar, o por lo menos seguir construyendo. Estábamos construyendo un departamento en el mismo edificio donde estaba el de mis padres, en el piso de arriba. Estábamos construyendo un departamento, pero no teníamos los fondos para ir avanzando. Y este viaje también fue provisión de Dios, porque veníamos orando, Señor, ayúdanos a ver qué podemos hacer para tener una vivienda más adecuada para nosotros. Y surge esta posibilidad de trabajo. Y era ir con toda la familia, así que aceptó y allá fuimos a Arabia por 1 año. El contrato era por 11 meses. Estábamos en el medio del desierto, a como 60 kilómetros de la ciudad de Riad, en un campamento que estaba dividido en 3 partes. De un lado estaban los obreros, en el medio había oficinas, todo esto como mobile homes, esos que arman así. Había maquinaria y oficinas en la parte central, y del otro lado estaba todo un campamento para los que estaban con familias. Entonces a nosotros nos tocó uno de esos, era como un trailer, ¿no? Una cosa así. Y teníamos las 3 hijas. Así que estuvimos allí cerca de 1 año. Fue muy interesante, una experiencia que nunca me hubiera imaginado en la vida. Y bueno, fue provisión de Dios
para poder seguir. Nosotros mandábamos dinero a Buenos Aires y mi papá supervisaba la obra. No alcanzó para terminar, pero cuando volvimos pudimos vivir en nuestro departamento, que tenía 3 dormitorios, 2 baños, y ya la cosa estaba mejor. Cada tanto tuvimos algunos hermanos que venían a casa. Sí. No sé si le gusta mencionar. No, pero está bien. Sí, era un enfermero. Porque no había iglesia ahí. No había iglesias cristianas. No había iglesia cristiana. Y entonces, y todas las actividades cristianas tenían que ser ocultas. Sí, sí. Un poco escondidas o catacúmbicas. Sí. Y había un enfermero paraguayo que era creyente y con el cual hicimos una buena relación. Y también uno de Rosario, ¿te acordás? Uno que era de... Sí, un hermano que era de Rosario, no era de San Lorenzo, era de San Lorenzo. De San Lorenzo, sí. Y había un hermano que era etíope, que venía, que era enfermero también, y solíamos tener una reunión. Hacíamos como una pequeña reunión de grupo casero cuando se daba la oportunidad, así con otros creyentes, así que el Señor nos dio ese regalo también que pudimos tener allá. Fue un tiempo muy interesante. No es un lugar donde me gustaría vivir para vivir, pero esto fue por un tiempo específico y nos dio fondos para seguir con nuestra construcción. Dios nos ayuda cuando le pedimos, de alguna manera. A veces te caen del cielo, que jamás te lo esperabas. Eso nos cayó del cielo, realmente fue así. Y vivir en Arabia fue una experiencia interesante como extranjero también, se los cuento. Nunca viví cosas como las que viví ahí. Incluso nos dijeron, tengan mucho cuidado, no tengan problemas con un árabe porque siempre van a salir perdiendo. Son muy nacionalistas. Los extranjeros para ellos no entienden por qué están ahí, pero son los que le están construyendo todo, pero no tendrían que estar ahí. Y ellos dicen, si vos chocás el coche de un árabe que estaba estacionado, la culpa la vas a tener vos. No, si él te choca, si él te choca tu auto que está estacionado, vos vas a tener la culpa, porque si vos no estuvieras en Arabia, él no te hubiera chocado. Sí. Esa es la forma de pensar. Entonces, había que tener mucho cuidado. Por suerte vivíamos en un campamento en el medio del desierto, no estábamos entre medio de los árabes, pero sí íbamos a hacer las compras, el supermercado, todas esas cosas, teníamos que ir a la ciudad. Había un pequeño van que cuando yo tenía ganas de ir a comprar algo, me ponía en la puerta de mi casa, pasaba todos los días, me subía al van y me llevaba a donde tenía que ir para hacer las compras. Me iba con las chicas, con las Nada tres más que chicas. con 3 chicas. Nada más, sí. Cubriéndote todo lo que... Sí, además eso, tienen la costumbre de tocar la cola de las extranjeras cada vez que pueden. Sí. Nunca me tocaron tanto la cola. Cuando salía con Lito, él iba caminando atrás mío a propósito para que no me pudieran tocar. Porque van con la mano como extendida y sin querer, queriendo te tocan. Sí. Y además se ponían 3 y 4 juntos así y te miran de arriba abajo y sentís que te están desvistiendo con la vista. Nunca he vivido algo igual. Mi tía, que era muy graciosa, cuando le conté de nuestra experiencia en Arabia y le contaba esto, dice, estoy viviendo en el país equivocado. Ella siempre decía cosas así. Bueno, finalmente regresamos a Argentina al cumplirse el año de ese viaje. Lito había pedido licencia en sus trabajos y volvió a sus trabajos. Y la vida siguió. Él estaba con mucho trabajo. Seguimos teniendo hijas. De 3 pasaron a ser 5 y después 6. Bueno, 4, 5 y 6. Ana nació poco después de nuestro regreso. Y en el año 86, Lito se enfermó. Estuvo enfermo, estuvo internado más de un mes.
no supimos nunca exactamente qué era. Tuve un síndrome febril, en una semana bajó 10 kilos. Los médicos decían que estaba en un proceso de catarsis, como que el cuerpo eliminaba, pero no, había bajado muchísimo de peso. Y en un momento estaba con dolores en todas las articulaciones. Yo pensé que se moría, le digo la verdad, pensé que se moría. Estaba tan enfermo. Finalmente lo trataron con antibióticos por vena, así de amplio espectro, porque no sabían exactamente qué era, pensando que es una infección que está en algún lado, no lo encontramos, pues, le tiramos las balas a ver si se mejoró. Finalmente se mejoró, lo vio un especialista capo de infecciosas ahí de Argentina, y cuando él finalmente se mejoró y para la casa fuimos a ver a este médico, él dice, mire, yo no le puedo decir lo que tuvo, porque le hicieron todo tipo de análisis y cosas y no encontraron qué era. Dice, tampoco sé si le puede volver a pasar, o a lo mejor un día se entera lo que es, a veces, tal vez nunca se entera, porque estas cosas no siempre se saben. Pero lo que sí puedo decirle es que tal vez el estrés puede ser un factor. En esa época él trabajaba más de 80 horas por semana, y el sueldo que ganaba era para ir tapando apenas, ¿viste? Porque es así la cosa. Y era un estrés. Teníamos 5 hijas en ese entonces y era difícil. Y ahí surgió en nosotros la idea de que tenemos que modificar nuestro estilo de vida, porque si esto te está enfermando, tenemos que ver cómo lo modificamos para mejorar. Y empezamos a considerar la posibilidad de mudarnos al sur de Argentina. Teníamos amigos médicos en distintas ciudades en el sur. Nos dedicamos a recorrer esas ciudades para ver qué oportunidades se podían presentar. Y en esa búsqueda surge una posibilidad de trabajo en Tierra del Fuego, pero era sin familia, era él solo, por una compañía francesa, creo que era, ¿no? Sí. Francesa. Y que estaba trabajando en la cosa del petróleo, no sé si era una plataforma marina, plataforma del mar. y entonces tenían obreros y necesitaban un médico para ese lugar. Así que decidió tomar ese trabajo porque le pagaban bien y nos permitía pagar algunas deudas, pero él iba y estaba 25 días en la obra y 5 días en casa durante un año. No era fácil. Pero Dios estaba con nosotros. Amén. Siempre Dios estuvo con nosotros. Me acompañó, lo acompañó. Y fue bueno. Fue algo bueno, fue temporario. Esa separación fue temporaria. Y nos ayudó en otros aspectos y lo recibimos como del Señor. Cuando ya estaba terminando eso, estábamos todavía viendo qué era lo que íbamos a hacer, y surge una oportunidad en Chubut, en Puerto Madryn. Ese lugar realmente no lo habíamos considerado. Lo visitamos, pero cuando lo visitamos dijimos, no, acá no me gustó esta ciudad, esto no, qué sé yo. Justo caímos en una época que no era la mejor. El 1 de mayo estuvimos ahí, que es un feriado en Argentina, es el Día del Trabajo, y encima no es la época de turismo, así que está todo medio muerto, porque es una ciudad muy turística. Y estaba todo medio muerto, y dijimos, no no vamos a ver. Pero salió una posibilidad de trabajo ahí. Así que él se presentó, tuvo la entrevista, lo tomaron, sería largo de contar, hay otras cosas, pero lo tomaron. Con lo que él ganaba en ese trabajo no era suficiente para cubrir, pero dijimos, no, nos mudamos. Y al poquito de llegar, se hizo amigo de otros
médicos que tenían una clínica de medicina del trabajo, ¿verdad? Una clínica. Y justo uno de ellos le había salido otro trabajo en Alvar y no podía hacer esto, entonces le propusieron si él quería trabajar con ellos. Así que él tenía el trabajo de Alpesca, era la empresa, y el otro en la clínica laboral. Así que Dios también solucionó eso. Y la clínica laboral quedaba cruzando la calle de donde vivíamos. Y el otro, el Alpesca, donde trabajaba, no era lejos tampoco. Así que él venía todos los días a casa a almorzar. Nos cambió la vida, realmente nos cambió la vida. De 80, más de 80 horas a la semana pasé a trabajar 30. Empezó a trabajar 30. Y hacíamos vida de familia, porque cuando hablo con mis hijas a veces dicen, yo no tengo muchos recuerdos de papá en casa, digo, porque trabajaba más de 80 horas semanales hasta que nos mudamos a Madrid. Carolina terminó la escuela secundaria en Madrid. Pero bueno, nos cambió la vida. Fue difícil para las chicas, las mayores en especial, pero finalmente todos se acostumbraron y a todos nos terminó gustando Madrid. Fue un lugar que nos hizo bien. Ahora, durante todo este tiempo, mis hermanos, uno por uno, se habían ido mudando a Estados Unidos. Solo quedaban mis padres. Y en abril de 1991 se mudaron mis padres también, aquí a Miami. Antes de mudarse, mis padres nos dijeron, si ustedes deciden mudarse a Estados Unidos, nosotros los vamos a ayudar. Pueden vivir con nosotros hasta que puedan ubicarse. Como no nos dijeron múdense, pero dicen nosotros haremos lo posible por ayudarlos. Y se da que, no sé en qué mes del 91, junio habrá sido, lo dejan cesante en Alpesca porque decidieron hacer las cosas de manera diferente. Él era el médico de la planta allí y deciden que van a contratar un médico externo para gastar menos, para pagar menos. Y entonces a él lo dejan sin ese trabajo. Entonces ahí empezamos a considerar la mudanza a Estados Unidos. Le pagaron una indemnización y entonces él hace un viaje a Estados Unidos y visita las distintas ciudades donde viven mis hermanos y mi padre que estaban en Miami. Y cuando vuelve, dice, nos vamos a Miami. Tomó la decisión, es decir, no era que todo estaba solucionado, pero dice, lo vamos a hacer, nos vamos a Miami. Así que ahí empezamos a vender las cosas, a hacer los trámites, todo el papeleo en el consulado. Mi papá nos salió como garante para ellos. Yo no tengo preferencia, pero para mi familia. Y entonces ya cuando vinimos con todos los papeles en regla y para poder insertarnos aquí. Otro comentario, mirando las fotos, ahí pueden ver dos caras que no están muy felices. Sí. Las otras tres, Michelle todavía no ni se daba cuenta, pero ella tenía 2 años y medio. las otras tres, Ceci, Ana y Desi, están sonrientes. Caro y Juli. Pero Juli, mira, hasta con los brazos cruzados. Sí. Me arman tomar. Juli no estaba para nada contenta ese día. Pero bueno, así fue que tomamos la decisión, hicimos los trámites. Y es de diciembre de 1991, que era el cumpleaños de mi mamá, justo, llegamos de regalo de cumpleaños. Ellos estaban muy contentos. Cuando llegamos nos dijeron, estamos tan contentos que están acá, porque estábamos tan solos. Ellos acostumbrados a estar con tanta gente. Cuando llegamos nosotros les alegramos la vida. Y para nosotros fue también una alegría estar cerca de ellos.
Y para nosotros también. Años después. Al llegar aquí, tuvimos que encontrar la manera de insertarnos, que no es nada fácil, como muchos de ustedes lo saben. Los dos habíamos decidido que el primero que consiguiera trabajo lo iba a aceptar, fuera lo que fuera. Bueno, yo fui la primera que encontró trabajo en una compañía que se llama AssistCard, y era un trabajo para ser operadora de teléfono de noche. Así que yo iba, era en una oficina en Brickell, así que Lito me llevaba o a la oficina o al tren. Yo me tomaba el tren y caminaba unas cuadras, y entonces tenía que estar contestando el teléfono, escribiendo cosas a máquina. Si no había llamados, por ahí me tiraba un ratito en el piso para descansar. Y me pagaban salario mínimo, pero bueno, era algo, era un trabajo. Después de trabajar ahí, no sé, 2 o 3 meses, no sé cuánto fue, un médico que conocimos en la iglesia donde íbamos, que era Upper Room, me ofreció, en realidad la esposa me ofreció, pero era para trabajar para este médico, me ofreció trabajar con ellos haciendo facturación de Medicare y Medicaid. Y yo no conocía nada del sistema para mí era chino básico. Así que esta oportunidad me permitió aprender cómo era el sistema de salud aquí, porque no lo conocía. Acepté el trabajo, me pagaban un poco más que en AssistCard, así que empecé a trabajar ahí en ese consultorio. Poco tiempo después, Carolina también trabajó allí, y ella hacía también la facturación de todas las otras compañías de seguro. ¿Qué equipo? ¿Cómo? ¿Qué equipo? Y bueno, a todo esto, Lito estaba teniendo dificultad para conseguir trabajo. Y en determinado momento, tal vez lo contás vos, tu momento de desesperación, lo que hiciste. Bueno, sí, yo lo he contado otras veces. No importa, algunos no lo han escuchado. O sea, veía que el campo estaba cerrado. O sea, hasta aquí las puertas se iban abriendo antes. ¿Viste? Como estas puertas automáticas que vos vas caminando y ¡plum! Se abre. Cuando te acercás, se abre la puerta. Pero acá yo caminaba y la puerta seguía cerrada. Entonces, buscaba un aviso en el diario, generalmente era venta. O sea, la vez pasada yo le dije a Luis, cuando me contó un poco la historia, sucintamente, de lo que había pasado buscando trabajo, le dije, tu historia es la historia de todos nosotros en Miami. Casi todos, por lo menos que hemos venido con cierta edad, tenemos esta historia de buscar trabajo y trabajar de lo que sea. Y entonces, así que yo veía esa imposibilidad porque realmente no me animaba. Pasaba a los hospitales, cada vez que llamaba me preguntaban, ¿tiene licencia? Consiga la licencia y después vengo. Y entonces yo ya tenía 43 años, así que volví a casa. Mi casa era una habitación en el departamento que alquilaba Orville y Almacín, y me tiraba al piso completamente, de bruces, así para abajo, y rogaba a Dios que nos proveyera una alternativa, porque si no íbamos a tener que volver a Argentina. Y esa puerta también estaba cerrada. Ya habíamos vendido la casa, no quedaba nada en Argentina. Quemamos todos los puentes. Así que íbamos a una iglesia, que dijimos, vamos a ir a una iglesia que iba un íntimo amigo de mi suegro, que era un médico, con el cual también a veces fui a algunas reuniones que él hacía en su casa de estudio bíblico, con otros médicos y residentes.
íbamos a esta iglesia. Y en esta iglesia estaba... Había varios médicos. Sí, pero estaba Hernández. Hernández y la esposa. Que ella era hija de unos misioneros que habían sido misioneros en Uruguay también. Sí. Entonces, cuando terminaba la reunión, lo que pasa habitualmente es que uno se queda conversando con los hermanos. Ese tiempo, post-reunión, es de mucho valor, porque uno, llega a la reunión, realmente uno llega tarde a la reunión, no es ningún palo. Pero cuando termina la reunión, estás un poco con la unción de la alabanza, de la prédica, y la charla post-reunión es muy edificante. Y entonces estábamos hablando con estos dos hermanos, uno, Julian Watson, que es un gringo, pero De Guatemala. nació en Guatemala, y otro hermano que era pastor, que era como el boliviano, no me acuerdo cómo se llama. Bueno. Landa. Y entonces yo estaba contando nuestra situación y Julian miraba así, muy fijo, y entonces me dice, mira, no me dice en ese momento, pero me llama un día a casa y me dice, hay 3 muchachos que se van a hacer la residencia, 3 médicos que se van a hacer una residencia a Texas. Dice, así que no sé si cómo te viene esto. Para Baptist Hospital. Sí, yo pasaba frente al hospital y veía esas lagunas ahí al frente, los edificios, y ni me animaba a entrar porque no sabía cuál era la respuesta. Y entonces, fui un día, tuvimos una charla con el que estaba jefe ahí de los residentes, o sea, el hospital todavía lo tiene residentes, pero no es una residencia autorizada, o digamos que te da puntos para sacar una licencia, pero sí que está autorizada por la Secretaría de Salud Para trabajar. en la Florida, y existe en otros lugares, y es una fuente de trabajo para muchos médicos que no tienen la licencia. Y entonces... Tiene la licencia de acá. De acá. La Sí, de acá. de acá. Sí, la licencia para trabajar acá independientemente. Entonces en el hospital trabajás bajo supervisión de otro médico que tiene licencia. Y entonces, eso fue, nosotros vinimos en diciembre, el 10 de diciembre, y en mayo, 5 meses después, 6 meses, empecé a trabajar en el Baptist. O sea... Y trabajó hasta jubilarse en Baptist. Sí, trabajé hasta jubilarme porque las oportunidades que aparecieron de trabajar en otros lados, siempre me resonaba, Dios me proveyó este trabajo. Y entonces no hice ningún cambio. Y me quedé en el hospital hasta hace 4 o 5 años atrás. Bueno, a veces Lito y yo hacemos memoria de nuestra vida y tenemos clara la percepción de que a pesar de las dificultades vividas y de los traslados que hemos hecho, Dios siempre estuvo con nosotros y nos fue guiando a cada paso. Ante cada encrucijada que se nos fue presentando, Dios nos fue señalando el camino. Así como José pudo decir que Dios estaba con él, nosotros también lo decimos. Dios ha estado con nosotros. ¿Y por qué les cuento todo esto? Para que vean que entiendo lo que es ser extranjero. A menudo cuando vivía en Argentina, yo le decía a mi mamá cuánto quería vivir en mi país de origen.
Yo quería sentir que no era extranjera, que no me dijeran yanqui imperialista. Tenía un compañero que le encantaba decirme yanqui imperialista y a él le parecía muy gracioso y a mí no tanto. Y un día, movida por lo que yo le había manifestado, mi mamá me escribió unos versos que sin duda fueron inspirados por Dios y me hicieron mucho bien. Y yo se los voy a leer hoy. Se llama Hija de misionero. Hija de misionero. Ella lo escribió en inglés y yo lo traduje al español, así que tal vez no tenga mucha rima y eso, pero dice lo que ella me dijo. Hija de misionero, no llores, no te lamentes. No digas, soy una persona que no tiene país, no tengo raíces, no sé quién soy. Pues tú, hija mía, eres un puente que se extiende de un continente a otro, con fundamento en dos culturas. No te ata un modo de pensar. Puedes remontarte por encima de la pequeñez de la humanidad y ver de la manera que ve Dios. Desde tu posición estratégica puedes probar todo y retener lo bueno. De ambos mundos puedes escoger lo mejor. Más bien lloro por los que están atados a un proceder estrecho y no pueden ver lo bueno de otras tierras. Eres como José, una rama que se extendió por encima de un muro. Hija de misionero, regocíjate, pues eres ciudadana del reino de Dios. Amén. Unos años después de que mi mamá me escribiera estos versos, Dios hizo posible que nos mudáramos aquí. Ya que no saben lo que descubrí. Que yo también soy extranjera acá. Si bien este es mi país de origen, ya no soy solo de aquí. Al criarme en Argentina y además casarme con un argentino, tengo una mezcla de cosas en mí. Soy bicultural y bilingüe. Soy un poco de aquí y un poco de allá. Cuando estoy aquí tengo añoranzas de Argentina y cuando estoy en Argentina tengo añoranzas de aquí. Pienso que a todos los que nos hemos mudado de país nos sucede exactamente lo mismo. Por eso quiero destacar lo que dice esta poesía. Somos ciudadanos del reino de Dios. Si eres cristiano, somos compatriotas, conciudadanos del reino de Dios. En Efesios 2, al hablar de extranjeros, Pablo se refiere a los gentiles, pero podemos tomar esa palabra para nosotros también. Y dice así, Efesios 2, 17 al 22. Esto es de Dios habla hoy. Cristo vino a traer buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes que estaban lejos de Dios como a los que estaban cerca. Pues por medio de Cristo, los unos y los otros podemos acercarnos al Padre por un mismo espíritu. Por eso, ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos y son miembros de la familia de Dios. Ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra principal. En Cristo todo el edificio va levantándose en todas y cada una de sus partes hasta llegar a ser en el Señor un templo santo. En Él también ustedes se unen todos entre sí para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio de su Espíritu. Esa palabra es para nosotros. Ya no somos extranjeros. Lo más importante es arraigarnos en el reino de Dios. Ahondemos nuestras raíces espirituales para nutrirnos de los ríos de agua viva que vienen de nuestro Señor Jesucristo y bendigamos a los que nos rodean, sea donde fuere que nos toque vivir. Lo único que tiene valor eterno es lo que hacemos en bien del reino de Dios. Es lo único que nos llevaremos al terminar nuestro tiempo en esta tierra. Seamos dignos representantes del reino celestial aquí en la tierra. Cuando lleguemos al cielo no vamos a necesitar un green card ni un pasaporte. Lo único que tendrá importancia es si hemos sido lavados por la sangre del Cordero de Dios, si hemos aceptado a Jesucristo como el Señor de nuestra vida. Y hoy cuando me estaba
duchando, me vino una idea y lo escribí rápido. Dice, creo que Dios me hizo pensar en esto. Todos los que no están en el reino de Dios también son extranjeros para ese reino. Desconocen su cultura, su idioma y su rey. No son nuestros compatriotas, pero igualmente debemos tratarlos bien, como Dios manda. Y debemos tener el deseo de que ellos también quieran ser ciudadanos del reino. Nosotros, en algún tiempo, fuimos extranjeros en el reino de Dios, pero por la sangre de Cristo fuimos adoptados a la familia de Dios. Tratemos con paciencia y con amor a los que son extranjeros para el reino de Dios. Y digamos todos juntos, somos ciudadanos del reino de Dios. Somos ciudadanos del reino de Dios. Amén. Amén. Amén.